¿Qué tal, chicos, chicas? Buenas tardes. Un nuevo vídeo, un nuevo jueves aquí en nuestro canal de pintura. Bien, menudo temazo os traigo hoy. A ver, el mundo de la crítica de arte. El arte de la crítica de arte. O el arte de la crítica. ¡Wow! ¿Cuánto hay que hablar? Mira, entre otras cosas, os voy a enseñar primero qué considero yo que es una crítica de arte, qué elementos debe de tener una crítica de arte, cómo analizar una obra de arte y luego te enseñaré también, si quieres hacer una crítica de arte, cómo te debes de expresar adecuadamente. Así que si te interesa el tema de hoy, quédate. Me encontré el otro día una reseña de una exposición que vi hace mucho tiempo y la conservé porque, no sé, fue de esas cosas que te dicen consérvala, no la tires. Os voy a leer una reseña de una crítica de arte de una exposición, ¿ok? Atento. El universo cromático del autor, digo autor que ponía el nombre del pintor, trasciende las barreras del entendimiento convencional, invitándonos a un viaje sensorial donde los matices danzan con la melodía del tiempo. La exposición, un compendio de gestos que desafían la gravedad de lo cotidiano, despliega una sinfonía visual que resuena en las fibras más íntimas del ser. La textura del silencio se entrelaza con la paleta emocional del artista, creando un tapiz de sensaciones que se arremolinan en un remolino de introspección. Cada pieza de la exposición es un susurro del infinito, un eco de la eternidad encapsulado en formas que abrazan el alma. La obra de este autor no se limita a ser contemplada, se siente, se vive, se respira en la intersección de lo tangible y lo etéreo. Es un canto a la vida misma, un homenaje a la efímera belleza de lo indescriptible. En definitiva, una experiencia que deja huella en el imaginario colectivo, elevando el espíritu hacia las alturas de lo sublime. Como decía aquel, toma del frasco Carrasco. Bien, habéis oído lo que habéis leído tantas veces. Cuando habéis ido a una exposición, habéis cogido el catálogo y detrás hay una pequeña crítica o reseña. O bien, cuando has leído en una revista especializada, has visto la crítica sobre la obra de un pintor expuesta en determinado lugar, en determinado tiempo. No os suena nada raro de lo que he leído, ¿verdad? Pero estaréis conmigo en que no os habéis enterado de nada de qué va la exposición. ¿Qué se exponía allí? Pues imagínate que el que va y luego lee la reseña, ¿qué es lo primero que piensa? Dice, yo no he visto esto. Yo es que debo de no entender de pintura, porque yo no he visto nada de esto, de lo que dice un experto. Bien, chicos, esto es una cosa que con la experiencia que tuve durante tantos años haciendo crítica de arte, tuve en periódicos de tirada provincial, tuve una sección de crítica de arte y luego en la cadena SER estuve como comentarista de arte haciendo críticas de arte de las exposiciones locales. Y yo cuando veía tipos de este tipo, yo me rebelaba con este tipo de reseñas, porque realmente son más obras literarias que realmente crítica de arte. Yo voy a tratar de daros el enfoque que yo tenía cuando hacía mi crítica de arte, cómo he entendido yo la crítica de arte
que lo considero, y por eso es el título del vídeo que he puesto, que es precisamente el arte de la crítica, porque es un auténtico arte. Cuando la crítica es realmente una crítica de arte. ¿Y qué es una crítica de arte? Primero vamos a darle una definición, o la definición que yo le doy a lo que es o debe de ser una crítica de arte. Es la evaluación o análisis de obras de arte que no solamente tienden a encontrar el mensaje que ha querido exponer o que ha querido expresar el pintor, sino también el cómo y el por qué causa una impresión en el espectador, o qué impresión ha causado en el espectador. Es decir, por un lado, la crítica de arte debe de buscar la intencionalidad del pintor y, por otro lado, el impacto que produce en el espectador la obra expuesta. Bien, la definición es muy simple. Habrás visto que solamente el párrafo que hemos leído anteriormente, o la reseña artística que hemos leído anteriormente, más se dedica a la primera parte, es decir, a buscar la intencionalidad bajo el prisma subjetivo de la persona que lo escribe de lo que ha visto. Pero no entra en nada, ni en técnica, ni entra en nada en expresar qué es lo que realmente el espectador se va a encontrar cuando ve la exposición. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de, dentro de lo que es la definición de una crítica de arte, cuáles son los elementos que debe de tener una crítica de arte. Bien, vamos a definir cuáles son estos elementos. El primer elemento es una descripción. ¿Qué es una descripción? Pues simplemente a simple vista, ¿qué estás viendo? Estás viendo un paisaje, estás viendo formas, estás viendo colores, estás viendo... ¿Qué ves cuando ves esa obra de arte? Una simple descripción de qué es lo que ves, es decir, una descripción. En segundo lugar, debe de haber un análisis de la obra. ¿Y en qué consiste el análisis? Pues en estudiar las formas que componen la obra, diríamos, la composición que tienen entre ellas, la ubicación, la colocación, el estudio del color, el estudio de... En definitiva, es hacer un análisis, diríamos, de composición, más que nada, ¿no? De qué es lo que estamos viendo y cómo lo estamos viendo. En tercer lugar, sí, habría que hacer lo que se llama una interpretación de la obra. Y aquí es donde yo muchas veces pienso, chicos, que es imposible, que es una misión imposible. La interpretación, ¿qué sería? Pues interpretar, tratar de averiguar qué quiso expresar el autor con esa obra. Ya te digo que a mí me cuesta mucho trabajo esta parte. Y yo casi en mis críticas de arte casi las obviaba. Porque ¿quién puede saber lo que quiere expresar el pintor? Tú podrás pensar algo, imaginarte algo, pero luego realmente es el pintor el que te tiene que decir he querido hacer esto o he querido hacer lo otro, y después tú pensar si lo ha conseguido o no lo ha conseguido. El arte conceptual, ¿qué es? Que te tienen que explicar lo que estás viendo porque no tienes ni idea, porque tú estás viendo un simple vaso medio lleno de agua o estás viendo un plátano colgado en la pared y dices, ¿qué ha querido expresar este tío aquí? Que todos tenemos cara de plátano cuando lo miramos como si fuese un espejo o... ¿Me comprendéis? O sea, la interpretación es un elemento de la crítica para mí dudoso, o por lo menos imposible, o cuasi imposible. Y el último elemento de la crítica de arte debe de ser la evaluación, es decir, emitir tu juicio personal, que no deja de ser subjetivo, sobre la efectividad de la obra y su impacto emocional en el, diríamos, en el espectador.
Pero debe de ser objetivo y no puede ser de otra forma. Mientras que el elemento del análisis debe de ser objetivo, la evaluación debe de ser subjetiva, siempre subjetiva. ¿Ok? Bueno, pues estos son los elementos que debe de tener cualquier crítica de arte. Recordar el párrafo que os he leído al principio y ahora decidme vosotros dónde están todos esos elementos. Si acaso ha utilizado solamente la interpretación o se ha centrado en la interpretación y en la evaluación de la obra según su punto de vista subjetivo, pero ni ha hecho un análisis ni tan siquiera una descripción de la obra. Bien, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero ir más allá y enseñarte cómo analizar una obra. Para cuando tú vayas a una exposición, que tú mismo y por ti misma, y si quieres para informar o ilustrar a los que te acompañen, cómo hacer, diríamos, ese trabajo de analizar la obra que estás viendo tú, que ya eres un pintor, que ya, diríamos, te mueves en el mundo del arte, que conoces técnicas y todo esto. Pues ¿cómo debes tú de analizar una obra para tener o poder emitir una crítica o hacer, si te la piden, una crítica sobre esa obra? Pues vamos a ver este segundo paso. Bien, chicos, yo lo primero que te recomiendo es que sin tiempo, es decir, detenidamente te tomes tu tiempo para observar con atención la obra. Observar colores, observar formas, observar texturas, observar composición. Tómate tu tiempo, de color como está, ¿vale? Las formas, qué formas está evaluando, viendo, qué texturas se han empleado, qué otros materiales se han empleado y la composición, si es correcta, si la ves correcta, si no. Esa es, diríamos, la primera fase para nosotros hacernos una idea para luego hacer una crítica. Observar detenidamente y con atención. Segundo lugar, conocer el contexto de la obra. Es decir, movimiento artístico de la obra, si es un impresionismo, si es un abstracto, si es un fauvismo, si es un neoformalismo, si es un neoimpresionismo. Para esto, evidentemente, debes de conocer algo la historia del arte. Que ya si eres aficionado a la pintura y ya pintas, seguro que ya tienes bastante idea sobre estos temas. Luego no te va a costar ningún trabajo. En tercer lugar, identifica las técnicas. Esto es un óleo sobre lienzo, o esto es un acrílico, o esto es una acuarela, o esto es un collage, o esto es una escultura en bronce a la cera perdida, o esto es... Analiza la técnica y, como aquel que dice, ponlas también en contexto, diríamos, con el movimiento que le dio origen. Por ejemplo, si estás viendo un impresionismo, una técnica impresionista, pues muévete dentro de los parámetros de lo que tú conoces de genios del impresionismo. Muévete y te va a dar una idea, poco más o menos, para comparar lo que estás viendo con lo que históricamente y conceptualmente dentro de la historia fue ese movimiento pictórico. ¿Ok? Bien. Y por último, pues explora el tema. Explorar el tema nos lleva a lo que antes hablamos, de la interpretación, es decir, intenta captar qué ha querido expresar el pintor con esa obra. ¿Ok? Bien, vamos a hacerlo de forma más sencilla para que todo esto no sean definiciones, no sea diálogo, sino os voy a poner dos ejemplos para que entre vosotros y yo hagamos este análisis de estas obras que vamos a ver. Ojo, luego os explico al final una cuestión. Vamos a poner el primer ejemplo. Bien, vamos a hacer un análisis, vamos a analizar esta obra.
como se debería hacer, entiendo yo. Primero vamos a observar detenidamente los colores, pues no está mal, cromáticamente es creíble el cuadro, colores fríos al fondo en las montañas, colores más quebrados al fondo, más claros en el valle, y conforme nos vamos acercando hacia el primer plano surgen los colores cálidos, que nos hacen esa sensación de primer plano, los colores más saturados, un poco más saturados, las formas y la composición es una composición en S, que es correcta, o en Z, en S o en Z, me da igual, como lo queráis, que forma el río, la composición es correcta. Luego el formato lo veo agradable, apaisado, casi marina, no es un simple paisaje, sino casi un formato marina. Las texturas se ve que hay empastes, que tiene... En fin, es un cuadro bien elaborado en el sentido de como técnica, como color, como composición. Está bien, resulta agradable de ver. En segundo lugar, vamos a ver en qué contexto, a qué movimiento artístico pertenece. Pues pertenece a un impresionismo, esto es una obra impresionista. Ahora me pongo a compararlo mentalmente con otros impresionistas que conozco, ¿vale? Y que yo admiro. Por ejemplo, si lo comparo con un Sorolla, pues chicos, no le llega. Si comparo, ¿qué te digo yo?, con un Renoir, pues tampoco me llega, no es tan original como Renoir. Si me pongo a comparar con, ¿qué te digo yo?, con cualquier otro autor, con Degas, por ejemplo, no es tan etéreo como Degas, no tiene esos ambientes tan etéreos de Degas, ¿no? que crean atmósfera. Este cuadro no tiene esa atmósfera tan bien captada, ¿no? Ya he hecho diríamos, una evaluación o una comparación dentro del movimiento artístico al que pertenece la obra. Ahora vamos a identificar la técnica. La técnica, evidentemente, parece ser un óleo sobre lienzo o un óleo sobre tabla, puede ser. Para saberlo le tocaríamos un poquito, si no nos ve nadie en la sala de exposiciones, para ver qué es. ¿Y qué material? Solamente es un óleo sobre lienzo y nada más. ¿Ha utilizado pincel solo o ha utilizado también espátula? Parece ser que solamente ha utilizado pincel. No veo que haya utilizado otro material distinto. Bien, hecho esto, no tienes más que decir. Y ahora vamos a explorar el tema. ¿Qué ha querido el autor expresar con este cuadro? Pues mira, si os soy sincero, lo único que me imagino que haya querido expresar es un paisaje que a él personalmente le ha impactado visualmente y lo ha querido simplemente reflejar en su cuadro. Nada más, no hay más trasfondo, no hay más palabras bonitas de etéreo, de conciencia, Simplemente le ha gustado el paisaje y lo ha querido reflejar en su lienzo. Bien, visto así, chicos, ya puedes quitar la imagen. Visto así, chicos, el análisis de esta obra que hemos visto es así de sencillo, seguir estos pasos y nada más. Y ser honesto, no intentar ver más allá de lo que estás viendo. Ok, vamos a ver ahora otra un poquito más complicada. Bien, aquí tenemos una mezcla, bueno, ahora hablaremos de ello. La primera observación, lo primero es observar con atención. Vamos a observar y vamos a estudiar colores, formas, texturas, composición. Bueno, en cuanto a colores, bien, colores sobre todo con mucha fuerza, es decir, colores muy luminosos, con mucha saturación de color. Jugando fundamentalmente con colores primarios, secundarios, terciarios del círculo cromático, añadiendo el negro como diferenciador y como rompedor, diríamos, para definir formas.
De composición no reconozco una composición definida, si acaso diagonales en el sentido de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, puede ser la composición. El elemento, diríamos, de esfera que tenemos en la esquina superior izquierda, pues le da demasiado peso a aquella zona, y a la vez, si analizamos la forma triangular negra con un círculo rojo que apunta directamente hacia él, nos hace llevar, diríamos, la visión hacia esa esfera, que como centro de atención del cuadro no lo veo. A mí no me resulta agradable tener que mirar a la esquina superior izquierda del cuadro para observar a lo mejor el elemento que visualmente está destacando el autor con la composición. Bien, vamos a estudiar el contexto. El contexto sería, bueno, pues el movimiento artístico abstracto, y me pongo a ver, a tratar de definirlo con algún autor conocido o reconocible, como puede ser un Kandinsky, quizás, pero más que Kandinsky veo la mano de Miró, entre uno y otro. Es decir, no me aporta nada nuevo a lo que ya conozco, y realmente, pues, bueno, no es que ni mejore ni empeore. Me resulta simplemente, pues, agradable a la vista. Es un cuadro que reconozco que puede ser decorativo para una estancia, pero no me dice más nada. Y si ahora me pongo diríamos, a identificar la técnica, pues chicos, si me pongo a identificar la técnica, pues no sé si es acrílico, supongo que será acrílico o óleo, puede ser acrílico o óleo, no creo que sea ni acuarela ni gouache, pudiera ser gouache, pero el gouache no tiene esos colores tan vivos. Creo que puede ser un acrílico. Y ahora vamos a explorar el tema en sí, es decir, qué mensaje ha querido el pintor transmitir con este cuadro. Chicos, ¿vosotros sois capaces realmente de saber qué mensaje ha querido transmitir el cuadro, el autor? Por favor, sé honestos con vosotros mismos. ¿Sabéis captar de ahí, sabéis sacar un mensaje claro, evidente de qué quiere expresar el autor? Yo no. Os soy absolutamente sincero. No tengo imaginación. A no ser que el pintor me dijera qué es lo que ha querido expresar, y en ese caso me lo tendría que creer. Es decir, yo seguiría sin verlo, pero me lo tendría que creer. Yo no veo, o soy incapaz, diríamos, de reconocer ningún mensaje. Bien, vistas estas dos obras, o estos dos ejemplos, ahora os voy a decir lo que antes os dije que os diría al final de hacer nosotros esta pequeña crítica o este análisis, diríamos, de estas dos obras. Estas dos obras las he hecho con inteligencia artificial, no están hechas por ser humano alguno. A que para vosotros pudieran estar hechas por un ser humano. Imagínate que es últimamente que se lleva mucho el arte gráfico, pues a lo mejor los pintores podrían tener una buena inspiración, fuente de inspiración, con la inteligencia artificial. Se abre un mundo totalmente nuevo con esto de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial funciona a través de órdenes que se llaman prompts, donde tú defines qué es lo que quieres reflejar o qué quieres salir. Y ahí yo he estado experimentando, y sí que le puedes decir a la inteligencia artificial, a la aplicación de inteligencia artificial que estés usando, le puedes decir, quiero una pintura abstracta con colores vivos y que con un estado emocional eufórico, de pasión, y que, en fin, le puedes explicar las sensaciones que quieres que transmita esa obra. Lo que para nosotros es imposible de reconocer,
en la obra de un autor, hecho por un artista humano, pues nosotros se lo tratamos de explicar a esa para ver si realmente la imagen que nos da la inteligencia artificial refleja esas emociones que nosotros hemos querido que nos muestre la obra que genere. Es igual, es imposible. Sabiendo nosotros qué órdenes le hemos dado, qué emociones hemos querido que transmita la obra, somos incapaces de reconocerlo luego en la obra generada por la inteligencia artificial. Yo siempre he dicho, chicos, y nunca me cansaré de decirlo, que para expresar emociones está la escritura, la literatura. Para expresar emociones visuales está la pintura. Bien, yo sé que esto es polémico, yo sé que mi opinión no coincide con la mayoría de opiniones al respecto, pero no por ello dejo de decirlas, soy libre para decirlas, es lo que siento. Por lo pronto soy libre. Al día de hoy soy libre para expresar mis emociones y mis sentimientos, como lo podéis ser vosotros. Y como lo es, por ejemplo, quien escribió esa nota que publicó como crítica de arte de una exposición, la que os leí al principio. Bueno, dejemos ahí un poquito porque el tema daría mucho para hablar de si realmente podemos captar las emociones y todo lo que quieras con la teoría o con las teorías, diríamos, de la emoción en los colores o el estado anímico que provocan los colores, que sí, que tiene que ser real. Yo realmente reconozco que yo en una habitación pintada de azul me siento más tranquilo que en una pintada de rojo. La de rojo me pondría hasta nervioso, ¿no? Sé que hay algo de eso, pero de eso a identificar lo que el pintor ha querido. Imaginaros que en el paisaje que hemos visto de las montañas y el río, dijera el pintor, he querido expresar la emoción que causa la serenidad del agua a través del tiempo indeterminado mientras surge, yo qué sé, lo que quiera decir. Pues no, pues yo veo un paisaje. ¿Y qué me transmite? ¿Y qué puedo decir de ese paisaje? Pues que el pintor le ha impactado ese paisaje, lo ha visto en la naturaleza o una fotografía y lo ha querido reflejar como él sabe reflejarlo en un lienzo. Punto y pelota. No hay más que explicar para mí. Bien, ahora yo, eso sí, una vez que hemos dicho cuáles son los elementos de la crítica de arte, cómo analizar una obra, ya os he enseñado cómo podemos analizar una obra, ahora os voy a decir, si tenéis la ocasión, os piden alguna vez que hagáis una reseña para un amigo que va a exponer, que normalmente son los que escriben esas reseñas, no son auténticos críticos de arte, pero si tú quieres hacer una crítica de arte algún día, o estás hablando con un pintor o tienes al lado al pintor viendo su obra y quieres darle tu opinión sobre la obra, pues eso sí, aquí sí que tengo que decirte, puedo darte unos consejitos para que lo hagas de forma correcta. Y cuando digo de forma correcta, quiero decir de forma diplomática, pero sincera. Por ejemplo, lo primero que te diría es que seas respetuoso ante la obra, sea la que sea, te guste o no te guste. Tú piensas que ahí detrás de esa obra hay una persona que ha puesto todo su cariño, todo su empeño para que tú luego veas algo que él ha hecho. Tiempo, dedicación, amor. Respeta eso por lo menos. Ya ponte en mantén una postura de respeto, ¿no?, hacia el pintor. En segundo lugar, lo que digas, lo que hables de la obra, háblalo en base a evidencia. Es decir,
pues la composición me gusta por esto, porque hay esto, o no me gusta, o la veo, o no me, diríamos, me choca un poco la composición, porque este elemento, como yo he dicho en el comentario del abstracto que hemos visto, ¿no? Pues la composición no, porque toda la vista me dirige, todos los trazos me dirigen hacia esa esfera que está colocada y no lo veo un punto adecuado para que mi vista se vaya directamente hacia esa bola o esa circunferencia que nada pinta en el contexto general de toda la obra. Y no lo veo colocada en un lugar adecuado para ser centro de atención. Explícalo así, es decir, pon evidencia del por qué opina lo que opines. Luego, por otro lado, sé constructivo. Es decir, si dices no me gusta, explica por qué no te gusta. Dale al autor de la obra, diríamos, de forma constructiva, una forma de, a lo mejor, no haber acertado con tu gusto. Darle otra visión. Pues yo lo hubiera puesto, no sé, no me gusta porque los colores los veo demasiado fuertes y a mí no me gustan tan fuertes, tan estridentes. Bueno, pues ya le estás dando a él una idea, dice, pues mira, hay gente que rechaza mi obra porque utilizo colores estridentes, voy a utilizar colores más apagados. Es decir, si no te gusta algo, sé constructivo, hablando de por qué no te gusta. Y lo último es compartir tu perspectiva personal, porque en definitiva, como he dicho al principio, una crítica de arte no deja de ser nada más que una visión subjetiva del espectador y una opinión subjetiva del espectador con respecto a su gusto propio de lo que está viendo. Pero compartir tu perspectiva personal lo tienes que hacer sin miedo. Lo que dije, un vídeo que dediqué a hablar de ese tema, yo es que no tengo o no hay que entender de pintura, es simplemente cuestión de gustos. Esa frase que decimos, que conste que yo cuando no nos gusta una cosa, que conste que yo no entiendo de pintura. Tratemos de evitar eso. Seamos valientes, porque si no somos valientes nosotros, chicos, todo va a seguir valiendo, todo va a seguir siendo igual en el mundo de la pintura. Lo que es bueno se valorará y lo que no es bueno también se valorará. Porque no tenemos el valor de mostrar nuestros sentimientos o nuestra opinión personal porque tenemos miedo a que nos digan que no tenemos idea de pintura, que no entendemos de pintura. Y ante ese miedo, sí, ¡ay, muy bonito! Y después, a mí no me ha gustado nada. Ese miedo, quitárnoslo. De esa forma, siendo respetuoso, siendo constructivo y basándote en evidencia, explica claramente y di claramente por qué no te ha gustado la obra. Que el pintor sea receptivo también, que comprenda y que recoja el mensaje del espectador. Porque los pintores, en definitiva, nuestro trabajo solamente tiene un objetivo: que sea visto por otras personas, que sea evaluada por otras personas. No pintamos para nosotros, pintamos para los demás. ¿Ok? Bueno, chicos, pues aquí quiero despedir el vídeo. No tengo más que deciros sobre el tema. Es un tema muy interesante. Un tema muy interesante porque a mí me ha llevado mucho tiempo tomármelo con serenidad cada vez que veo una de estas, yo digo, no críticas, sino obras literarias que la gente escribe sobre cuadros para que otra gente trate de ver o trate de informar a otras personas de lo que se muestra en esa o en esta exposición. Eso, como comprenderá, lo que hemos leído antes, no informa de nada. Lo que yo acabo de explicar, el cómo analizar una obra
y los elementos que componen una crítica de arte, sí sería una crítica de arte. Informaría sobre lo que estás viendo, sobre el contexto que tiene la pintura que estás viendo, sobre elementos, diríamos, de conocimiento de las técnicas pictóricas, tanto de la historia del arte como de composición, como de color, como de todo. Le estás informando, en definitiva, a la persona. Pero ojo con eso de meterte en el tema, de explorar el tema, es decir, de buscar la intención del pintor. Yo, en mis críticas de arte, siempre que hacía crítica de arte, jamás puse ninguna mención a la intención del pintor. Para eso entendía y entiendo que debe de ser el pintor, en su caso, el que explique su obra o la intención que quiso o que quiso expresar con esa obra. Nosotros no somos nadie, ni somos capaces de averiguarlo por nosotros mismos con solo ver la obra. Bien, chicos, lo dejamos aquí. Nos vemos el próximo jueves, ¿ok? Que vendremos con otro tema, espero que también interesante. ¿Ok? Gracias como siempre por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale like, suscríbete al canal para ver contenidos similares y visita mi web, te va a interesar. Tenemos cosas muy interesantes que te pueden ayudar a mejorar en pintura. Nos vemos el próximo jueves. Chao.